Pues bueno, primero agradecer que estéis aquí. Yo sé que ha sido un pelín de esfuerzo. Yo sé que también mucha gente no ha podido venir debido a las fechas tan complicadas, encima para compañeras enfermeras, pues que están trabajando ahora con las faltas de enfermera que hay en los hospitales. Pero bueno, por eso os agradezco aún más. Yo espero que sea de vuestro agrado este seminario. Y agradezco también a la Fundación Formación y Futuro, que nos ha dado pues esta oportunidad pues para expresarnos, para compartir, para ver un poco, hacer más visible pues esta nueva figura de enfermera de práctica avanzada, que se está desarrollando de una manera pues con mucha fuerza en este país. Entonces, pues os presento aquí al lado, que tenéis, seguro que ya conocéis, a Sonia Sevilla. Y bueno, ella ahora también se presentará, tiene una gran trayectoria y ha sido, es y seguirá siendo pues clave en España para el desarrollo de las enfermeras de práctica avanzada. Es, bueno, parte de la historia de las enfermeras. Yo creo que ya está saliendo en libros, pero acabará saliendo más aún en libros de historia de enfermería. Entonces, pues adelante, gracias, Sonia. Muchas gracias, Isa. Y gracias a todos, pues me escucho muy alta, gracias a la Fundación Formación y Futuro y a Farmavet y a toda la organización por invitarme y dejarme compartir con vosotros la evolución y las políticas sanitarias de las enfermeras de práctica avanzada en España. Isa no me pudo poner un título un poco más complicado, pero bueno, intentaré reflejar y explicar un poco pues cómo ha sido esta evolución, ¿no? Y un poco hacia dónde nos dirigimos y cuál es la visión del desarrollo y de la implementación de las enfermeras de práctica avanzada. Yo soy Sonia Sevilla, como ha dicho, soy adjunta a la gerencia de cuidados. Es una gerencia recién creada, de recién creación. Hace 4 meses el conseller de Salud del departament ahora ya me sale en catalán, hizo un nombramiento, que es la directora de cuidados del Sistema Catalán de Salud, que es la doctora Carme Planas, y un par de semanas después pues, me incorporé con ella en la gerencia y con ella pues estamos trabajando para todo el desarrollo y el avance de toda la profesión y de todas las enfermeras. Quería compartir, además, pues, qué crea la necesidad del desarrollo y la implementación de las enfermeras de práctica avanzada, qué nos dicen los expertos que debemos hacer, cómo encaja toda esta figura y estos perfiles dentro de lo que tenemos actualmente en nuestro sistema sanitario y cómo implementarlo, estos 4 pasos. Como muchas de vosotras sabéis, bueno, ahora llevo casi 10 años dedicándome pues, a la implementación y al estudio, ¿no? de cómo debemos desarrollar las enfermeras de práctica avanzada. También fue parte del proyecto que empecé en el Hospital Clínico de Barcelona y a partir de ahí también desarrollé mi tesis doctoral. Pero antes estuve trabajando como enfermera especialista en esclerosis múltiple, pues tengo la formación en neurología en el Reino Unido y allí pues tuve la gran suerte pues, de trabajar como EPA, pues ayudando, ¿no? Y dando apoyo a los enfermos primero con condiciones neurológicas y luego con esclerosis múltiple. Así que tuve la oportunidad pues, de ver de primera mano cuál era el beneficio, ¿no? que los pacientes tenían sobre esta figura. Pues, ¿qué crea la necesidad? ¿No? Pues como sabéis, según las Naciones Unidas, se espera que el número de personas con más de 60 años se duplique para el año 2050. Como ya sabéis, pues esto significa pues una población más envejecida, con más diversidad funcional y con más cronicidad, ¿no? Más discapacidades.
Y por otra parte, también tenemos pues, una gran demanda de talento a nivel internacional por parte de las enfermeras. Como sabéis, muchos países europeos tienen una gran falta de número de enfermeras, pero ahora en nuestro contexto cada vez más y más tenemos también pues, esta falta. Y esto solamente va en aumento. Y dentro de poco en otros países pues también se enfrentarán a una grave escasez. Esto hace que haya más competitividad y que además pues que se tenga pues que capitalizar y de alguna forma hacer que todas las profesiones sanitarias sean más efectivas y que puedan ejercer pues al máximo de sus competencias. A esto le añades pues a todo el coste sanitario. Como decía pues, la Organización Mundial de la Salud en el 2016, afirmó que alrededor del 20-40% del desperdicio en el sistema de salud se debe a las ineficiencias que hay en torno a la fuerza laboral y a las debilidades que hay en la organización de los recursos humanos. ¿Hacia dónde vamos entonces? A partir de toda esta necesidad, ¿no? Pues necesitamos que haya una coordinación y una continuidad, ¿no? de los cuidados, que es un determinante esencial tanto en la calidad como en los resultados de salud. Por una parte tenemos las enfermedades crónicas, ¿no? como hemos dicho, que tienen un incremento exponencial, y por otra parte tenemos de la balanza tenemos la sostenibilidad de los servicios de salud. Por la parte de acceso y sostenibilidad, ¿no? tenemos toda la fragmentación de la atención, ¿no? Los pacientes normalmente reciben información contradictoria, sobre todo cuando hay un sistema de salud en el que hay muchos proveedores y que los sistemas de información pues, no se comunican entre ellos, y también tenemos distintos profesionales de la salud con una fragmentación, ¿no? y una falta de coordinación entre los niveles asistenciales. Por otra parte, tenemos la accesibilidad de los servicios. Ahora hemos escuchado pues, el Departamento de Salud está haciendo un gran énfasis hacia la accesibilidad de los servicios, en que muchos servicios no están disponibles, ¿no? y hay unas grandes listas de espera. Y muchos de los resultados de pruebas quizás no están disponibles en el momento de la consulta, o incluso puede haber esta duplicación de los servicios. Por otra parte, también tenemos un incremento de la hiperfrecuentación en estos grupos, ¿no? de personas más mayores y con enfermedades crónicas, ¿no? que hacen un uso mucho más intensivo, sobre todo de la atención primaria, y que también están aumentando pues, todas las hospitalizaciones potencialmente prevenibles, que es un indicador que se utiliza en atención primaria normalmente, ¿no? y que hemos visto pues, que también ha ido en incremento, ¿no? sobre todo en el 2018, que son los últimos datos que pudimos ver que las hospitalizaciones potencialmente evitables habían alcanzado un 11% de todos los ingresos hospitalarios en el conjunto de Cataluña. Toda esta necesidad, ¿no? ya sabemos y lo llevamos diciendo, pues lo llevan diciendo mucho tiempo, ¿no? Los retos continúan siendo los mismos y una transformación es necesaria, ¿no? El sistema de salud y la profesión de enfermería. Como enfermeras nosotros somos buenas observadoras, debemos analizar lo que está pasando, ¿no? y lo que está pasando dentro de nuestro sistema de salud, pero también lo que está pasando dentro de nuestras instituciones y lo que está pasando en nuestros puestos de trabajo. Debemos hacer estas perspectivas, ¿no? de la profesión y poder anticiparnos para poder aprovechar y coger al máximo las oportunidades que se nos prestan. Como enfermeras, nosotras somos las que estamos a pie de cama, sabemos cómo se organizan los equipos, tenemos la visión integral, ¿no? de la persona, pero no solamente a nivel de salud, sino que también tenemos la visión integral de todo su entorno, a nivel social,
cómo se apoyan a la familia, cómo esa persona y cómo podemos ayudar y acompañar a esa persona, ¿no? Nosotros como enfermeras, cómo podemos contribuir a mejorar, ¿no?, nuestro sistema sanitario y cómo podemos utilizar la información que nosotras tenemos para influir en el futuro. No hay muchas profesiones que tengan y que dediquen también una parte pues, a todo el tema de la prevención, de la promoción en salud, para poder evitar esos ingresos potencialmente evitables, que hagan toda la educación con esta mirada 360 del paciente. El rol de la enfermera en los retos de futuro del sistema sanitario es clave, ¿no? Y el rol de la enfermera en la sostenibilidad del sistema también es clave para poder mantener pues, a todas las personas sanas el mayor tiempo posible. Hemos visto la evolución del sistema sanitario. Ha habido esta evolución en muchos de los sistemas sanitarios a nivel global, donde hemos pasado de sistemas muy reactivos pues a sistemas mucho más preventivos, de un sistema mucho más paternalista con un modelo biomédico, médico-centrista, a modelos que tengan mucha más corresponsabilidad con el paciente, en el que se hagan pactos y educación al paciente para hacernos corresponsables de su salud, y a una visión mucho más comunitaria, ¿no?, donde todas las especialidades hospitalarias pasan a tener una visión mucho más comunitaria, donde se está poniendo mucho más énfasis en la atención primaria. Además tenemos la evolución de los sistemas informáticos, ¿no?, donde había sistemas que no estaban estructurados, donde hemos pasado a tener mucha más evidencia, donde podemos evaluar, donde tenemos datos y donde podemos escalar muchos de los tratamientos y muchas de las terapias que ofrecemos. Y además tenemos pues todos los datos compartidos, donde muchos sistemas, ¿no?, de las historias clínicas compartidas, que además están evolucionando, donde tenemos otra visión y donde podemos individualizar mucho más estos modelos predictivos. Pues con todo esto yo os pregunto, ¿qué tipo de enfermeras no queremos ser en el futuro? Hemos evolucionado en los últimos 10 años, hemos pasado a tener mucha más un sistema educativo donde podemos acceder, ya sabéis, a másteres, doctorado, ¿no? Y todo esto laboralmente y en nuestras instituciones tiene que reflejarse, y actualmente yo creo que todavía nos queda un camino, pero esto es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como enfermeras y que como profesión debemos también preguntarnos. ¿Cuál es el camino, ¿no?, hacia esta transformación del sistema? O en otros sistemas sanitarios, por ejemplo, pues os hablo del Reino Unido porque es el que conozco más a fondo, ¿no?, pero el sistema de salud y las enfermeras del sistema de salud británico, ellas se han hecho, ¿no?, estas preguntas, ¿qué enfermeras quieren ser en el futuro? Y han desarrollado, pues como veis, esta infografía en las que exponen los cambios clave, ¿no?, en los estándares de las enfermeras y los estándares de cuidado. Los nuevos estándares de las enfermeras pues reflejan un papel que está cambiando y qué papel jugarán en el futuro para que las enfermeras tengan un papel mucho más clave tanto en el liderazgo de los equipos como en la colaboración y el trabajo multidisciplinar que se ofrece en diferentes entornos. Los nuevos estándares también incluyen, además de la énfasis en el liderazgo, del trabajo multidisciplinar, sino también el trabajo entre diferentes niveles, ¿no?, como hemos dicho, para abordar pues, la continuidad de los cuidados. ¿Y qué nos dicen los expertos, ¿no? ¿Cómo debemos hacer esta transformación? Pues si hablamos de transformar, debemos poner debemos poner estas variables que hemos dicho, ¿no? Por un lado la sostenibilidad y por el otro lado las profesionales. La sostenibilidad
los expertos nos dicen que hay que poner una inversión en los ciudadanos. O sea, esa transformación del sistema sanitario pasará por mantener a las personas sanas el mayor tiempo posible, ¿no? Y en esa corresponsabilidad y en la prevención de enfermedades y de complicaciones potencialmente evitables. Así alejándose pues, de esta regulación antigua, ¿no? que tenemos dentro de la administración pública, ¿no? Y buscar el before the pill, ¿no? El before, antes del tratamiento. Y nosotros aquí las enfermeras pues, juegan un papel clave en toda esta inversión, sobre todo con la educación terapéutica y con esta corresponsabilidad y estos pactos que buscamos con los pacientes. También los resultados de salud, que sean más equitativos y haciendo los sistemas mucho más resilientes. Y por otra parte, la innovación organizativa. Hasta ahora, pues, muchas veces se centra la innovación en innovaciones más tecnológicas, ¿no? Pero las innovaciones sociales o dentro de la organización de los equipos también son fundamentales. Y aquí las enfermeras también tenemos un gran papel, porque realmente son las innovaciones organizativas y las innovaciones sociales las que realmente tienen un impacto a pie de cama, ¿no? Como decimos. Y luego poner énfasis en los profesionales, ¿no? En el reconocimiento laboral, ¿no? Y es fundamental pues, hacer más atractivas económicamente las funciones pues, también pues, de salud pública, de atención primaria y también la mirada, como hemos dicho, comunitaria de la atención hospitalaria. Pero también hacer el reconocimiento laboral pues, de ese desarrollo profesional que hemos tenido las enfermeras, ¿no? como profesión, para que como enfermeras de práctica avanzada poder desarrollar la carrera profesional clínica, ¿no? Y investigadora y docente y todas las variantes que tienen las enfermeras de práctica avanzada para poder hacer atractivas, ¿no? Pues muchos de los puestos de trabajo, que esto hará pues, que cuando hablan de atracción y fidelización de profesionales hagan que las enfermeras quieran trabajar en instituciones que apuesten por estas figuras y por la complejidad y el desarrollo profesional de las enfermeras. Y también pues la revisión fundamental de estos roles profesionales, de las tareas asignadas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer quién? Hasta dónde llega una profesión y hasta dónde tiene que empezar la otra. Y esto no solamente nos afecta a nosotras, ¿no? Como enfermeras o como enfermeras de práctica avanzada, sino que afecta a todas las profesiones dentro del hospital, en cómo se delegan las tareas de médicos a enfermeras, de enfermeras a TECAES, que nosotros también, pues, a medida que avanzamos, pues tenemos que también dejar avanzar pues, otras profesiones para que puedan hacer otras tareas y poder así maximizar y hacer lo máximo posible la eficacia y la eficiencia de todas las competencias que tenemos o todas las profesiones que tenemos dentro de una institución. ¿Y cuál es el papel? ¿Cuál es nuestro papel dentro de esta transformación? Pues el papel de las enfermeras es un aspecto, ¿no? Como decimos, muy importante, ¿no? En la reorganización, pero somos nosotras mismas quien debemos empezar a decir qué papel tenemos y cómo puedo yo contribuir a esta transformación del sistema y de los servicios, cómo redistribuimos. Por ejemplo, con estas innovaciones sociales y organizativas, seguramente veréis que hay circuitos y hay protocolos que podrían mejorarse, que pueden ser más efectivos, empezar a hacer propuestas, ¿no? Cómo podemos reorganizar, ¿no? Y a nivel internacional también han empezado a hacer este pensamiento y cómo actuamos de forma diferente para poder avanzar, ¿no? Pensando igual no cambiaremos nada. Y avanzando en este rol, ¿no? Y especialmente yo creo que aquí las enfermeras de práctica avanzada tienen un potencial muy grande para ver esa mirada más comunitaria, este rol de enlace dentro de las especialidades hospitalarias, ¿no?
a nivel internacional muchos países ya han pensado, ¿no? Ya han actuado diferente para poder avanzar. Y, por ejemplo, tenemos mucha bibliografía, no nos estamos reinventando nada. Muchas veces las enfermeras pues atienden a personas, ¿no? Como por ejemplo podéis ver en este estudio, que es un estudio de Linda Eichen, en el que estudian qué impacto ha tenido pues poder hacer este cambio de estas tareas, ¿no? Pues de aquí específicamente en este estudio pues de médicos a enfermeras de atención primaria. O también tenemos una revisión Cochrane, pues que también ha demostrado pues que las enfermeras de práctica avanzada, en este caso en atención primaria, pueden mejorar el acceso a la cura, también reduce las listas de espera, mejora la asistencia en la calidad, el seguimiento de los pacientes e incluso la reducción del coste en tema de salarios, tiempo y solicitud de pruebas diagnósticas. Cuando yo empecé como enfermera de práctica avanzada en esclerosis múltiple en el Reino Unido, esto ya hace pues del 2020, desde el 2004, pues podéis hacer cuentas, pero las enfermeras de práctica avanzada ya existían, pero hubo un gran movimiento para potenciarlas y sobre todo fue por esta rediseño de la prestación de servicios, porque por la cantidad, ¿no? de personas que necesitaban una atención a la cronicidad, y también pasaba este énfasis, ¿no? de la hospitalización a primaria, y estaban muy preocupados por los costes, ¿no? Entonces, sobre todo la seguridad del paciente, la calidad que se ofrecían los servicios, ¿no? Y había muchas presiones pues, presupuestarias. También empezaron este énfasis con un enfoque multidisciplinar en el que los médicos atendían en su consulta, las enfermeras en la suya, cada uno en la suya, y empezaron a ver nuevas formas integradas de trabajar para poder hacer más eficiente el trabajo multidisciplinar, ver al paciente en una sola visita con diferentes profesionales para que el paciente no tuviera que volver, ¿no? Y poder de alguna forma en una visita resolver todos los problemas que tenía el paciente, y luego también mejorar el rendimiento, ¿no? con estas enfermeras con mayor nivel de educación. Como veis, esto pues fue hace 20 años, casi 20 años, pero los retos siguen siendo los mismos, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a pensar de forma diferente, porque los retos siempre son los mismos, es la forma de pensar la que nos hace evolucionar. Vale, entonces, ¿cuál es el encaje, ¿no? Si decimos que las enfermeras de práctica avanzada tenemos que desarrollarnos, al igual, ¿no? que tenemos dentro de nuestro sistema pues, otras figuras, ¿cómo encajan estas figuras dentro de nuestro contexto? Pues a nivel internacional pues tenemos, por ejemplo, el Consejo Internacional de Enfermería y tenemos la Organización Mundial de la Salud que ya abogan, ¿no? por el apoyo y el desarrollo de las enfermeras de práctica avanzada. Y el número de enfermeras de práctica avanzada a nivel mundial y la demanda que tienen ha crecido exponencialmente. En el 2020 tuvimos una publicación de la Organización Mundial de la Salud que ya preguntaba a los países y a los gobiernos cuántas enfermeras de práctica avanzada tenéis en cada gobierno, y ahora en el 2023 volverá a salir, y aquí y con estos datos nosotros hemos podido ver pues la evolución que han hecho. A partir de aquí por este soporte a la creación de estas figuras, la Federación Europea de Enfermeras también aboga por este sistema que le llaman 3+1, que son los 3 perfiles de enfermería: las enfermeras generalistas, las enfermeras especialistas y las enfermeras de práctica avanzada, y el 1 son las técnicos de cuidados de enfermería, que son parte de nuestro equipo, que también promueven el diseño de estos roles sobre todo para contribuir a ecosistemas de salud y de la atención a salud social y sanitaria sostenibles en toda Europa.
Tenemos otros ejemplos como en otros países, como por ejemplo os he puesto, siempre nos emirallamos, ¿no? O reflejamos en países como en Estados Unidos, que quizás pues, desde el 2040 que llevan pues, desarrollando la figura, pues quizás están en un momento de desarrollo muy diferente al nuestro, o en el Reino Unido, que también lleva muchos años de desarrollo, pero otros países a nivel europeo ya han empezado también a promover el diseño de las enfermeras de práctica avanzada. En Francia han empezado, aquí os he puesto el contexto de Finlandia, no se ven las letras, pero es un contexto muy similar en el nuestro, ¿no? Y en este esquema, como podéis ver, pues tienen pues, también las enfermeras generalistas, las especialistas y las enfermeras de práctica avanzada, y han abogado, ¿no? Pues la educación con los niveles de Benner, ¿no? Y la descripción del puesto de trabajo que tienen que hacer estas enfermeras. Nosotros, ¿qué tenemos en nuestro entorno, ¿no? Pues también tenemos las CECAI, que tienen un ciclo formativo de grado medio, que son 1.200 horas, alrededor de un año y medio, no llega. Y luego tenemos las enfermeras generalistas, ¿no? Que tenemos un grado de enfermería de 4 años. Esto no está en todos los países europeos, incluso en Alemania, que es uno de los países pues, más desarrollados de la Comunidad Europea, las enfermeras no son un grado, están por debajo. Pero ¿qué es lo que hacen? Nosotros como enfermeras salimos muy preparadas, ¿no? Y con unas competencias muy elevadas, mucho más que muchos otros países de la Comunidad Europea, pero hace que entre la formación de TECAI de 1 año y medio y la nuestra de 4 años, pues hay un gap muy elevado, ¿no? de formación, y esto se refleja luego también en las funciones y en las tareas que hacemos dentro de las instituciones. Tenemos las enfermeras especialistas, ¿no? Como sabéis, tenemos 6 especialidades que están acreditadas, ¿no? Por el Ministerio de Salud, pero también, ¿no? Tenemos otro perfil de enfermeras que tienen un máster profesionalizador o que han hecho formación continuada, y son lo que le llamamos las enfermeras especializadas, ¿no? En vez de especialistas, que es un juego de palabras, pero es un poco las especialidades que no se han desarrollado con la especialidad de médico-quirúrgica, ¿no? Que nunca ha llegado a desarrollarse y que ya os digo que no se desarrollará nunca. Entonces debemos buscar pues otras opciones en cómo poder pues que las enfermeras de críticos, de diálisis, ¿no? Que han hecho esta formación continuada, este esfuerzo también para desarrollarse, puedan verse también reflejado y reconocido. Y luego las enfermeras de práctica avanzada, que como sabéis, si estáis aquí, son una realidad ya en muchas instituciones. En Cataluña tenemos 2 instituciones que tienen acreditación para enfermeras de práctica avanzada, que son el ICO y Sant Joan de Déu. En Hospital del Mar las reconocen como perfil profesional, y también pues, en el Hospital Clínico y en el ICS han trabajado también mucho para crear un modelo, aunque laboralmente no están reconocidas. En otras comunidades autónomas también se está trabajando, como en Andalucía, como en Baleares, pero todavía hay muchas carencias, ¿no? Y hay mucha disparidad y no es homogénea, ¿no? En todo el territorio. Entonces, ¿cómo debemos implementar, ¿no? Estos perfiles? Partiendo de la base que todos sabemos, ¿no? A nivel nacional, tenemos un ratio en España que, si no recuerdo mal, es de 6,2. Estos son datos de mayo, si no recuerdo mal. Y estamos pues unos ratios muy bajos si comparamos pues con los ratios que tenemos en la Comunidad Europea y con otros países de la OECD. Si quisiéramos acercarnos al ratio que tenemos a nivel europeo, necesitaríamos casi 20.000 enfermeras más. Entonces, yo creo que esto será difícil de que pase, pero es para poner en perspectiva,
¿no? Cómo estamos, ¿no? En nuestro entorno. Tenemos estos ratios muy bajos que tenemos que impulsar y hacer que haya más enfermeras, pero de los ratios que tenemos a 20.000 enfermeras más a visión de futuro, pero ahora ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo nos situamos con este ratio que tenemos y qué debemos hacer para que lo que tenemos podamos pues hacerlo efectivo, ¿no? En relación pues con otros países, cómo podemos avanzar. Dentro de Cataluña, os he puesto unos datos, lo siento porque son de Cataluña, pero para haceros una idea, y yo creo que se reflejan bastante con lo que pasa en otras comunidades autónomas. Estos datos son del registro de profesionales. Más de un 90% de enfermeras no tienen especialidad, o sea, solamente las enfermeras especialistas son un 7,7%. También es para poner en perspectiva, ¿no? Pues que la mayoría de enfermeras no tenemos, no es una especialidad, y que dentro de este 92,3% seguramente son enfermeras hospitalarias que están ejerciendo pues, en atenciones muy específicas o con un perfil muy profesionalizador y muy específico. Dentro de las especialidades, como veis, un 2,8 son comadronas y le siguen las enfermeras especialistas de familiar y comunitaria, y luego el resto de las otras especialidades. ¿Cómo han evolucionado las plantillas? Pues la mayoría de las plantillas, también estos son datos del registro de profesionales del Departamento de Salud de Cataluña, han incrementado la atención. Bueno, los otros son la plantilla de enfermeras de SEM y de laboratorio, que ha incrementado mucho, pero en proporción los números, como veréis ahora en la siguiente figura, son muy bajitos. Las plantillas dentro de los hospitales del Siscat han aumentado un 13,7 en las enfermeras de primaria y un 11,3 en las enfermeras de hospital. Las que han aumentado menos son las enfermeras de salud mental y las enfermeras de atención intermedia, sociosanitario, que ha disminuido. 5 minutos, ya acabo. A partir de aquí, como veis, estos también son la evolución de la plantilla del Siscat en números enteros. Como veis, la diferencia que hay con las enfermeras hospitalarias con las de otros ámbitos o en otras atenciones es muy grande, ¿no? Y la mayoría de las enfermeras pues están en el ámbito hospitalario. Nosotros proponemos una regulación de la práctica avanzada para poder implementar y para poder hacer esa transformación que actualmente ya es una realidad dentro de muchas instituciones. Hicimos una publicación dentro del grupo IPACAT para poder regular la práctica avanzada que se basa pues, en una acreditación a nivel nacional, para que también todas estas enfermeras de práctica avanzada tengan el poder de movilidad, ¿no? Igual que lo tienen las enfermeras especialistas, pero que también tengamos una certificación y un registro a nivel de comunidades autónomas. Todo esto ayudaría pues, a hacer que esa implementación sea menos desigual, para que haya menos confusión de los roles y que encaje mejor dentro de los diferentes perfiles y realidades que tenemos en cada una de las comunidades autónomas. También proponemos una formación, ¿no? Que estas enfermeras puedan tener una formación a nivel de máster. Reconocemos que que ahora habrá una transición que seguramente nos llevará años, ¿no? De poder hacer y poder implementar nuevos másters pues que tengan contenidos realmente en todas las dimensiones de las enfermedades de práctica avanzada, como investigación, liderazgo, que son los dominios, las competencias que necesitamos impulsar más. Pero también pues, que puedan poner pues, práctica, o que también haya
esta parte más de simulación y práctica clínica, ¿no? Para poder definir y que estas enfermeras salgan totalmente preparadas de esta formación. Esto es un poco la visión global de lo que proponíamos, ¿no? Para que haya una aprobación dentro de un marco normativo y legislativo, pero que también haya una protección de estas enfermeras que asumen más responsabilidades, que muchas veces asumen prescripción, indicación de medicamentos por protocolos, que asumen prescripción de pruebas diagnósticas, que hacen valoraciones con mucha más responsabilidad, y que esto también existe a nivel profesional y dentro de los colegios profesionales, y que luego los centros proveedores y las instituciones reconozcan como tal laboralmente a estas enfermeras. Y con esto ya acabo las conclusiones. Necesitamos una transformación, y esta transformación del sistema es necesaria, ¿no? Y ya se está dando, ¿no? Pero esto implica trabajar mucho más también con los pacientes. Aquí, como enfermeras, debemos invertir donde sea necesario para que las personas se mantengan sanas, ¿no? Para poder evitar estos ingresos potencialmente evitables y hacer corresponsable a nuestros pacientes. Pero necesitamos, ya sabemos, ¿no? Que los roles avanzados aportan un gran valor, no nos estamos reinventando nada, ya lo estamos viendo, hay muchas instituciones que ya lo están implementando y acreditando, pero para eso es necesario un plan de proyección y una inversión. Y tenemos que regular las enfermeras de práctica avanzada, siempre poniendo al paciente al centro de nuestro cuidado, con estos proyectos piloto que ya habéis visto, y fomentando las dimensiones sobre todo de investigación y de liderazgo, para que las enfermeras de práctica avanzada sean líderes en esta transformación del sistema. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. Bueno, no te he presentado. Bueno, Ana es enfermera de práctica avanzada de Parkinson. Mil gracias. Bueno, lleva 19 años, o sea, una larga trayectoria. Además, a diferencia de otras pues, que empezamos dentro de la neurología general, ella está bastante focalizada desde hace muchos años como enfermera de práctica avanzada en Parkinson. Bueno, ha estudiado másters de gestión, de investigación, y es también investigadora, y ha investigado como investigadora ha ganado becas competitivas como el PERIS, con un proyecto de educación sanitaria de atrofia multisistémica, y bueno, la verdad es que ahora nos explicará su rol tan desarrollado en este ámbito. Os voy a explicar mi historia laboral, prácticamente, cómo he ido cambiando y adaptándome pues a las necesidades de las personas a las que tratamos. Ahora veréis la presentación. Yo en un primer momento voy a explicaros un poco qué tipo de pacientes visitamos en la consulta. Os hablaré de cómo se ha desarrollado la enfermera de práctica avanzada en Parkinson y trastornos del movimiento a lo largo de estas últimas 2 décadas, y os hablaré un poco, porque mi presentación iba un poco dirigida a los dispositivos, y acabaré haciendo una conclusión sobre es que os veo fatal, sobre el tratamiento, ¿no? y cómo tratamos a mis pacientes. Vale, pues ya estamos aquí. Mira, para empezar, yo soy enfermera de Parkinson y trastornos del movimiento. Como veis, la enfermedad más prevalente es la enfermedad de Parkinson, que es la segunda más prevalente después del Alzheimer, ¿no? En neurodegenerativas. Pero tratamos otro tipo de enfermedades, otras que tampoco tienen tratamientos y están más huérfanas. Y son las llamadas enfermedades minoritarias. Para empezar hablando de mi figura, ¿no? O sea, yo soy enfermera especializada, bueno, enfermera de práctica avanzada. Aquí os he puesto unos pantallazos de qué encontramos, ¿no? en la evidencia. Pues mira, si buscamos enfermera de práctica avanzada, el término
esta última década es cuando más referencias bibliográficas hay. Si buscamos Parkinson y enfermedad de práctica avanzada, tienes 3 entradas en PubMed. Pero si hablas de especialista, ¿no? Porque antes en los países que fueron pioneros en esta figura, como Reino Unido, se hablaba de enfermera especialista. Entonces, yo voy a empezar hablando, porque es importante saber de dónde venimos para saber qué camino tenemos que llevar. Os hablaré de Rosemary Maguire, que es una enfermera que fue la primera en Reino Unido en generar unas guías de cuidados para los pacientes con Parkinson. Fue tan importante su labor que le dieron el premio como miembro excelente del Imperio Británico, ¿no? Ella fue una persona muy influyente, sus cuidados, la manera de trabajar inspiró y sirvieron de referencia en otros países en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en África. Como veis, sitios que tampoco tienen otros recursos farmacológicos, unos sí, otros no. Pero en mi especialidad, en el Parkinson, ya se hablaba de los cuidados y la importancia de los cuidados en las diferentes fases de la enfermedad. McMahon nos explica la importancia del soporte en las diferentes etapas, en el soporte telefónico, en acompañar al paciente en todo su proceso. Tenemos otros artículos que refuerzan que no somos una inversión en balde, que tenemos que nuestro trabajo se repercute en el dinero y en la sanidad de todos. Otro ejemplo, en Nueva Zelanda es muy importante porque esto yo no he podido hacer este tipo de estudios porque hace muchos años que me dedico. Pero esta enfermera lo que hizo fue ver qué impacto tenía, y yo os animo a todas las que estáis empezando en esta posición a hacer este tipo de estudios para reforzar nuestra posición. Cuando una enfermera comienza en la unidad de Huntington y ve que el impacto es que sus pacientes ingresan menos en el servicio de urgencias, como veis en la gráfica de la derecha. Y por último, en esta revisión de 186 artículos, esta autora remarca la importancia de la educación y de la coordinación entre los diferentes profesionales como la función principal de la enfermera especialista o de práctica avanzada. Voy cambiando los términos porque en el 2020, como dice la doctora, como ha explicado la doctora Sevilla, se hizo un consenso entre el Consejo Internacional de Enfermería y la OMS para que todo el mundo use el mismo nombre para las dos. Hay en algunos sitios que se habla de enfermera especialista y en otros enfermera de práctica avanzada. Por eso la bibliografía que os he enseñado muestra este otro término. Lo importante, ¿no?, que también nos explica en este artículo James, que habla específicamente de la enfermedad de Parkinson, la importancia que tenemos en la educación, en la coordinación, en las diferentes habilidades específicas, ¿no?, que ahora tenemos acceso a ellas, podemos prescribir cosas que antes no podíamos, y seguramente esto es un trabajo que todavía tenemos que desarrollar aún más porque capacidades las tenemos, y soporte al paciente y a los cuidadores. Bueno, pues ahora os hablaré yo un poco de cómo ha sido mi evolución, cómo ha sido el trabajo, ¿no?, que yo he desarrollado. Ha sido un trabajo de pico y pala. O sea, yo comencé en el 2000, como veis, ya la unidad es muy importante que ahora estamos, la mayoría de las personas que estamos aquí somos, no hay médicos, ¿no?, pero es muy importante rodearnos de equipos que salgan fuera de las instituciones en las que trabajan y vean otras maneras de trabajar. Este fue el caso de la unidad de Parkinson. En los años 90 yo fui la cuarta enfermera que entró en esta unidad, y en el 2004, cuando yo comencé,
las tareas principales, lo que yo hacía principalmente era, además de ensayos clínicos, porque coincidió con un boom, una explosión en tratamientos para esta enfermedad, además de hacer ensayos clínicos, hacía soporte, educación sanitaria, toxina botulínica a las diferentes personas con trastornos del movimiento, y la consulta externa al paciente, hacíamos visitas conjuntas, médicos y enfermera. En el 2006 comenzamos con la consulta telefónica, teléfono, lo que continuamos haciendo, y comencé a formar a otros médicos al uso de los diferentes dispositivos y a otras compañeras de hospitalización. En el 2006 pues, fue cuando también comenzó el tratamiento con duodopa, que esto dio justificaba más que hubiera una enfermera en estas unidades. Poco a poco me fui involucrando en proyectos de investigación y comencé a tener lideraje en la unidad, incorporándome en el programa quirúrgico y luego con los siguientes cambios con nuevos dispositivos en la clínica de toxina botulínica, con electromiografía y ecoguiada. Esto, para que veáis, es un proceso natural que, según las necesidades, tu trabajo va cambiando y vas desarrollando otras maneras de trabajar. La atención telefónica nos permite valorar el seguimiento, la adhesión a los tratamientos, prevenir complicaciones, prevenir ingresos, fomentar el soporte al cuidador, a la persona que tiene la enfermedad y, por qué no, también a mejorar el itinerario terapéutico de estos pacientes con la gestión de las pruebas y valoración, incluso a veces antes que vengan a las visitas. En la toxina botulínica han habido cambios. Aquí no tratamos solo personas con Parkinson, sino también con otros trastornos del movimiento, y realizamos seguimiento y educación sanitaria en el manejo de los efectos secundarios y la eficacia de los tratamientos. Pero como yo vengo aquí a hablar de dispositivos, quiero comenzar hablándoos de la enfermedad de Parkinson y que veáis, para los que no la tenéis presente, qué tipo de problemas tienen estas personas. Como veis, son personas que tienen dificultad de movimiento, algunos de ellos caracterizados con temblor. Aquí en este vídeo que os he puesto el primero, donde pone off, no efecto del tratamiento, cuando la enfermedad está evolucionada, a partir de los 6-7 años pueden aparecer estos fenómenos que llamamos on y off. Off es no tienen efecto del tratamiento, los que tienen dificultades de movilidad, y on es cuando la persona está como si no tuviera enfermedad. Como veis, tienen grandes dificultades para caminar y son personas muy dependientes. Vamos a ver si se paran. Vale. Pues para conseguir que estas personas tengan, a partir de los 6-7 años de evolución de enfermedad, estos estadios que estén con efecto del medicamento, tenemos que recurrir a tratamientos invasivos, como pueden ser los perfusores de medicación continua o la estimulación cerebral profunda. Como veis, también la duodopa es un perfusor que se instaura una sonda y una sonda yeyunal. Todos estos tratamientos favorecen la calidad de vida de los pacientes, pero también tienen riesgos a complicaciones. Por eso es tan importante el seguimiento por enfermería. Y no tan solo por lo que habéis visto de la movilidad, sino porque la enfermedad es una enfermedad que se expresa con otros síntomas, a veces mucho más invalidantes, como son los síntomas no motores, en los que hay... esto es una gráfica donde veis la evolución de la enfermedad y los diferentes síntomas no motores, y incluso son más incapacitantes y suelen no tener tratamiento, una buena respuesta al tratamiento, y son más invalidantes y repercuten más en el entorno de la persona y sus familiares.
Por eso la educación sanitaria en la consulta de enfermería es tan importante en la adherencia a los tratamientos, adherencia a los tratamientos no farmacológicos y el cuidado de los pacientes en las diferentes fases de la enfermedad. Como os decía, la enfermera en el equipo además tiene una competencia en gestión del programa quirúrgico. Hemos hablado de la enfermedad de Parkinson, pero hay otras enfermedades con trastornos del movimiento que se benefician de esta cirugía. Desde que la enfermera forma parte de la gestión de esta lista, se ha agilizado el procedimiento, se han aumentado las cirugías y el acceso de los pacientes es mucho más eficiente, porque ocurría que habían personas que tenían pruebas que no estaban bien realizadas. Hacemos una función de doble check, doble supervisión, que hace que las cosas vayan bastante mejor y que mejoren los costes de todo el procedimiento. Y como no, una de las cosas más importantes que hay que destacar es que cuando nos involucramos en la investigación, en los cuidados, esto repercute en la calidad de vida de nuestros pacientes, y sobre todo es importante la difusión de estos resultados para que sea algo estandarizado, para que todos puedan tener los mismos cuidados en cualquier lugar donde vivan, y esto se le llama equidad. Y es importante difundir lo que trabajamos de muchos modos, en sociedades científicas, pero también gracias a las becas, poder que esto tenga un reflejo en la sociedad. Son becas que están financiadas por el Servei Català de la Salut o por la Marató, y esto repercute en la salud de nuestros pacientes. Os he puesto una foto de mi equipo, somos todos. Yo soy la del medio, la que está intentando no caerse. Y todos forman parte del cuidado de estas personas, y esto es solamente una parte de las personas, de los profesionales con los que me coordino, porque nos coordinamos con otros profesionales de primaria, de centros, residencias, y no quería acabar mi presentación sin deciros que en nuestro país justifican nuestras figuras por estos dispositivos. Es más importante para aquellas personas, y por eso lo he marcado en rojo, que no tienen tratamientos, que necesitan cuidados continuos y que no tienen ningún recurso que el cuidado. Entonces os quería decir que las personas con enfermedades crónicas necesitan cuidados que permitan mantener la calidad de vida en las diferentes etapas de la enfermedad, y somos las enfermeras las que podemos proveer de estos cuidados a estas personas. Y nada más. Gracias. Bueno, soy Isabel Manzanares, soy enfermera de práctica avanzada de epilepsia desde hace aproximadamente casi 10 años. Mi formación empezó en neurología, siempre he estado en neurología, también estuve en un hospital de enfermedades neurodegenerativas, que ahí pude también aprender un poco lo que es un rol alternativo, un poco lo que podría ser también de práctica avanzada, o cómo hacer un seguimiento. Esto hay que conectarlo, quizá. Gracias, Palma. Y cada uno tiene su función. No podemos servir para todo las enfermeras. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces hace aproximadamente 10 años pues me dieron la oportunidad pues, de trabajar con el equipo de epilepsia, y para mí pues, fue una gran oportunidad un poco de desarrollarlo. Yo individualmente pues, tenía esas ganas, ¿no?, de saber más en un ámbito específico, y realmente luego pues eso, esa necesidad a nivel individual pues, se corresponde con la realidad y con todo este movimiento que después empezó a surgir en el hospital,
en otros hospitales, en Cataluña, en España. Entonces, bueno, primero dar una pincelada sobre la epilepsia, nada más pues explicar que es una enfermedad crónica caracterizada por la predisposición a presentar crisis debido a descarga excesiva de las neuronas. Es una enfermedad que no solo tiene consecuencias biológicas, no es solo en el momento en el que la persona padece una crisis, sino que también se acompaña de problemas psicológicos, alteraciones cognitivas, alteraciones sociales, a pesar de que la epilepsia pues puede estar provocada por diferentes causas. Por eso tenemos un abanico bastante grande pues de diferentes presentaciones de la epilepsia en función de sus causas, pues desde gente con más discapacidad porque a lo mejor su epilepsia está asociada a un síndrome, hasta otro tipo de epilepsias, todo tipo de edades, gente que pues padece la epilepsia desde la infancia, pero bueno, se puede presentar en cualquier edad. Y sí que a mí me gusta pues presentar esta imagen porque refleja muy bien lo que sufren los pacientes con epilepsia. Pues aparentemente todo el mundo asocia epilepsia a crisis y es lo que vemos en la punta del iceberg, pero por debajo del iceberg es mucho más grande y los pacientes pues pueden sufrir pues mucho más en su vida. Entonces, esto avanza un poco. Yo al principio pues empecé pues de manera natural, pues eso, dando respuesta a lo que los pacientes necesitaban, una atención telefónica, pues un poco de soporte a los médicos con algún ensayo clínico. Y de repente, pues en el hospital clínico, pues gracias también a Sonia Sevilla, pues nos empezaron pues una formación de práctica avanzada. Al principio pues sí que decimos, ¿y esto de práctica avanzada pues qué es? O sea, nos tenemos que poner la capa de superenfermera y ahora somos superenfermera de práctica avanzada. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a verlo. Para verlo, esto es un ejemplo, vamos a hacer una metáfora, pues podemos pensar que podemos ser como Bill Murray pues en esta película de revisión del cuento de Navidad de Charles Dickens, en la que pues, un ejecutivo tacaño pues, recibe la visita de 3 fantasmas. Pues yo, de repente, como enfermera, pues también puedo decir, bueno, pues si un día se me presentan estos fantasmas, vamos a hacer esta revisión, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Vamos a reflexionar. Para hacer las cosas bien tenemos que parar y ver lo que hay. Cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro como enfermeras de práctica avanzada. Entonces, si vemos pues, el fantasma del pasado, ¿no? Pues vemos que realmente las enfermeras de práctica avanzada es un rol muy instaurado desde hace varios años en otras partes del mundo. Las EPAs han demostrado mejoras en resultados de salud y reducción de costes en sistemas de salud. Las enfermeras de epilepsia en concreto pueden mejorar la satisfacción del paciente, los cuidados, la adherencia al tratamiento y reducción en hospitalización. Los pacientes y las familias también han demostrado una clara percepción de beneficios en estudios tanto cualitativos como cuantitativos. Y el liderazgo de las enfermeras de epilepsia en el empoderamiento del paciente y en mejorar la satisfacción también con un soporte tanto práctico como emocional. Entonces vemos pues, en general que la educación, los cuidados, la calidad de vida y la satisfacción. O sea, esto es realmente el pasado que tenemos. Esto es lo que ya hay, lo que ya sabemos, que se ha hecho en el pasado, que se ha hecho en otras partes del mundo. ¿Qué vamos a hacer con esto? También sabemos que a pesar de los beneficios y de lo que se ha demostrado, la enfermera sigue estando subestimada en la mayoría de los sistemas de salud. Y esto es algo que realmente tenemos que empoderarnos y seguir luchando para hacernos más visibles, para aumentar nuestro liderazgo, porque todos podemos ganar mucho. Empezando por los pacientes hasta las propias enfermeras, los sistemas de salud, todos al final. Puede ser un beneficio bastante grande. Entonces, vamos al presente. Pues yo dije, bueno, ¿cómo estamos? Soy yo en el hospital clínico, enfermera de epilepsia, pero en España, ¿cuántas enfermeras de epilepsia de práctica avanzada hay? Entonces, gracias a la formación de Sonia Sevilla y gracias a la validación que ella hizo en sus estudios de este instrumento, la IDREPA, pues gracias a la cual nos podemos medir nuestro rol y nuestras dimensiones como enfermera de práctica avanzada, pero también se puede comparar con otros roles.
o sea, con otras poblaciones. Entonces nosotros, yo lo que pensé fue, bueno, pues vamos a hacer una foto de cómo estamos, vamos a visibilizar nuestro presente como enfermeras de práctica avanzada de epilepsia. Entonces pasamos esta encuesta a 2 poblaciones. En azul veis la población de Reino Unido, en naranja la población de España, en rosa hicimos un subanálisis porque dentro de las enfermeras de epilepsia pues venían de distintos ámbitos. Entonces dijimos, bueno, a pesar de que en comparación con Reino Unido podemos ver que las dimensiones están mucho menos desarrolladas que ellos, hay que pensar que en Reino Unido tiene una historia mucho más avanzada, pues de práctica avanzada, pues como nos ha dicho Sonia, ¿no? Que tienen unas guías, unos protocolos, o sea, está ya más trabajado durante años. Aquí estábamos un poco empezando, entonces es normal que sobre todo dimensiones como la de liderazgo, como la de investigación, pues estuviéramos por debajo del estándar de práctica avanzada. Pero entonces yo hice una reflexión, digo, bueno, y este es un problema que podría ser individual de nosotras, podría ser de falta de formación, pero ¿qué pasa con estas unidades que son referentes para cirugía de epilepsia? Donde a lo mejor, como decía Ana, hay profesionales médicos pues, que están más formados, porque se han formado en el extranjero, han visto también pues, roles más avanzados de enfermera y han permitido que se puedan desarrollar. Y efectivamente, en verde podemos ver dónde las enfermeras que trabajamos en centros TESUR para cirugía de epilepsia, que somos más especialistas en este campo, pues estamos más desarrolladas dentro de este rol de la práctica avanzada, más que otras compañeras pues, que están en otros puestos de trabajo. Entonces es importante este trabajo y su análisis porque a la par que nos comparamos con Reino Unido, a pesar de que quedamos un poco mal, ¿no? Que la gente me decía, ¿cómo se te ocurre hacer este estudio? Pues sabemos en lo que podemos mejorar y sabemos también que no es un problema individual. No es que yo, Isabel, o tú, María, pues tengamos unas capacidades u otras, sino que depende del puesto de trabajo, que es también una responsabilidad de los hospitales, de la gestión y a nivel político de que se desarrollen más puestos de trabajo donde podamos desarrollarnos y explotar todas nuestras capacidades. Entonces pasamos al fantasma del futuro, decimos, bueno, ¿ahora qué? ¿Lo vemos negro? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a encontrarnos un monstruo? ¿No queremos encontrar unos monstruos en nuestro futuro? Entonces vamos a intentar desarrollarnos y esto es lo que yo me planteé, ¿no? Entonces estas son algunas cosas de las que hacemos, de las que estamos trabajando tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, ¿no? Educación sanitaria, experiencia del paciente, satisfacción, son aspectos muy importantes que siempre tienen que ser nuestro fin y nuestra guía. El empoderamiento del paciente, pero no un empoderamiento como una frase, como una palabra banal, sino como algo tangible, que se pueda medir, que sea algo científico también y que tengamos esas herramientas realmente para empoderar al paciente. La adherencia al tratamiento y su relación con el empoderamiento del paciente. El estigma en epilepsia es algo realmente tenemos que enfocar nuestras investigaciones y nuestros esfuerzos también en ayudar en cosas concretas que pueden afectar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Y esto pasa por nuestro empoderamiento, un empoderamiento enfermero, un mayor liderazgo, una apuesta por la investigación que al final va a ser lo que, como decía Ana, va a proveer y va a mejorar esa práctica basada en la evidencia. O sea, si no creamos evidencia, no vamos a evolucionar. Si evoluciono yo en mi casa, tampoco va a servir de nada. Tiene que ser que se difundan y se compartan nuestros resultados. Y la maximización de roles autónomos y de colaboración, tanto en unidades de monitorización, donde hay pues, otras compañeras que a lo mejor trabajan más en unidades de monitorización y entonces su desarrollo pues, va más ligado a leer electros, a interpretar electros, bueno, todo este tema en las unidades, a gestión de medicación o al uso de dispositivos, como es mi caso también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hace la EPA de epilepsia? ¿Cómo hago yo para maximizar mis roles en la práctica clínica? Pues bueno, aquí nos tenemos que centrar un poco y visionar como la epilepsia, que es la epilepsia farmacoresistente. Entonces, no queremos abandonar a estos pacientes, sabemos que es un problema pues muy importante de la enfermedad
Estos pacientes pues tienen un 30% de los pacientes con epilepsia que tienen este fenómeno, que significa que han probado 2 fármacos o más a dosis completas y el fármaco adecuado para su tipo de epilepsia, y aún así su epilepsia no se controla. Quiere decir, esto está descrito y está estudiado, que van a tener muchas menos posibilidades de que su epilepsia se controle con medicación. Entonces esto va a impactar muy negativamente en la calidad de vida, aumenta significativamente el riesgo de muerte súbita, y además esto va a ir pues, con diferentes patrones de presentación, desde pues, un paciente que siempre había estado controlado y de repente empieza a descontrolarse, hasta periodos entre pacientes pues, que van teniendo recaídas y remisiones, se van controlando o no, o pacientes que son pues, más progresivos y que cada vez pues, se controla peor su epilepsia. Entonces, ¿cómo hacemos para este manejo de pacientes fármaco-resistentes? Primero, y muy importante, es saber que hay que darles la oportunidad de que se estudien en una unidad de epilepsia y que se valore si pueden ser operados, porque esto realmente es una diferencia respecto al tratamiento con fármacos que hasta ahora pues, no habían dado tantos resultados. Una vez se estudia, se ve que a lo mejor pues, que se puede operar, se opera, pero hay un porcentaje que no se puede operar porque a lo mejor su epilepsia pues, está en un sitio que es muy fluente o dejaría muchas secuelas. Es muy importante estar ahí y hacer que el paciente pues, pruebe nuevos fármacos. En nuestras unidades tenemos la experiencia y podemos hacer un seguimiento mucho más cercano pues, que pueda favorecer la adherencia al tratamiento y pueda favorecer que estos pacientes se puedan beneficiar de estos nuevos tratamientos. Y siempre intentar y procurar mirar por la calidad de vida del paciente. Al final es nuestro objetivo, o sea, hay gente que puede llevar más medicaciones, menos, se puede controlar mejor o peor, pero siempre mirar esto. O sea, nos tenemos que fijar en comorbilidades, estigma, problemas sociales, laborales, psicológicos, ansiedad, falta de control de crisis, y en todos estos procesos siempre vamos a tener en común y va a ser importante la gestión de la medicación, porque así como en otras patologías pues a lo mejor es más estable, pues la epilepsia siempre va a ir con altibajos de más crisis, menos crisis, y durante todo el proceso vamos a tener que ir haciendo ajustes. En cuanto a inicios de medicación, pues asegurarse que el paciente ha entendido bien la pauta, horarios, dosis, trabajar con ideas preconcebidas sobre la medicación que pueda tener el paciente. Pues imaginaos que a lo mejor ha probado 4 previos y ahora uno nuevo pues tiene muchas dudas y ya no cree a lo mejor en una posible eficacia de este fármaco. Miedo al leer el prospecto, pues que se asusten, que crean que van a tener todos los efectos secundarios, y siempre también vigilar bien de cerca alergias, aunque sean poco frecuentes, o hipersensibilidad, por ejemplo, en personas mayores. Y siempre ver un poco equilibrio que el paciente tiene que ir luchando durante su vida, este equilibrio de la medicación entre los efectos, que es quitar las crisis, y los efectos secundarios de la medicación. Y esto es algo un equilibrio a veces un poco inestable. Que bueno, eso es lo que tenemos que ir trabajando por ayudar al paciente. Siempre lo que decimos, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Siempre nuestra meta es que el paciente esté mejor. Nuestro objetivo es el control de crisis con los mínimos efectos adversos y que el paciente mejore la calidad de vida. Y esto es muy bonito decirlo, muy bonito escribirlo, pero hay que decírselo al paciente, que a veces pierde un poco, y a veces en estos circuitos hospitalarios, estas visitas rápidas que tienen los neurólogos, pues un tiempo definido con cada vez más pacientes, pues al final se deshumaniza un poco. Y yo creo que nosotros eso tenemos mucho poder, tenemos más accesibilidad, estamos al teléfono disponibles y sobre todo que sabemos la importancia y sabemos nuestra función en este sentido. Entonces tenemos que recordarlo, es decir, no, todo esto lo hacemos para que estés mejor. No es por probar un fármaco, no es por hacer de conejillo de indias, que a veces dicen los pobres, ¿no? Y también saber que hay que darle una oportunidad al fármaco antes de tacharlo de la lista. Hay que saber que en pacientes fármaco-resistentes tienen una lista enorme y luego eso queda registrado en la historia. Son medicinas que ya han probado y que ya no se les vuelve a poner. Entonces realmente hay que probar de una manera óptima y adecuada un nuevo fármaco. Si tiene efectos secundarios, a lo mejor no hay que retirar, a lo mejor hay que optimizar el resto de fármacos, hay que informar al paciente y diferenciar los efectos secundarios que son pasajeros a lo mejor de los que son graves. Todo esto es
es un camino que hay que hacer junto con el paciente y hay que crear una relación de confianza, ¿no? Informar también de posibles problemas, ¿no? Entonces, eso, informar y educar. O sea, es la diferencia, que a veces, o sea, lógico es que tenemos, o sea, unos compañeros médicos excelentes, pero a veces ellos informan, no educan. Me dicen a veces, pues si eso ya se lo dije, ¿cómo que te llaman y te preguntan? Bueno, es que es diferente, es que la educación no es decir la cosa una vez, es asegurarte de que la persona lo ha entendido, es darle la oportunidad de que lo reflexione y pueda consultarte si tiene dudas, o sea, es un proceso, es un camino, es un proceso. Entonces, una información personalizada tiene que ser bajo demanda, a lo mejor en el momento lo tienen todo claro y las dudas les salen después, en el lugar adecuado, por un personal que sea cualificado y un personal de confianza, que a veces te cuentan las historias, ¿no? De es que mi vecino de enfrente pues está muy bien. Los ejemplos son los que ellos más valoran, ¿no? Ejemplos personales o de experiencias, pero a veces hay que ponerlos en un contexto, hay que aclarar, bueno, pues a lo mejor esta persona no tiene tu tipo de epilepsia, a lo mejor es otro caso, y tú también a su vez, pues explicarles otros casos reales. Pues mira, nosotros lo estamos probando, nuestra experiencia es esta. Y esto siempre procurando y siempre diciéndoles que es su decisión, es su proceso, o sea, nosotros solamente le damos las herramientas para que pueda mejorar y le ofrecemos todo lo que está en el mercado y nuestro apoyo pues para que pueda mejorar, pero claro, al final también no deja de ser una decisión del paciente en el que también tiene que tomar su liderazgo al respecto. Entonces, ¿cómo hacemos también? Otro aspecto de mi trabajo, aparte de la atención telefónica, la educación sanitaria, etcétera, pues puede ser el uso de dispositivos. Es algo en lo que tradicionalmente, pues al igual que pasaba Ana con el DBS, pues tradicionalmente hacían los médicos, ellos hacían los ajustes, ellos hacían los seguimientos, y en equipos donde se han formado en el extranjero y han visto pues, que enfermeras llevaban una consulta propia pues, y usaban estos dispositivos, pues que también nosotras nos podemos desarrollar en este sentido, todo por el beneficio del paciente. También en epilepsia se pone la estimulación cerebral profunda, en este caso es un dispositivo que se pone en el núcleo anterior del tálamo y que puede controlar las crisis. Entonces, en este sentido nosotros la educación sanitaria que hacemos es para que se recarguen el uso para dudas que puedan tener y para que sepan recargarse el dispositivo porque viene con una batería recargable. Entonces sí que es importante nuestro rol en este sentido. Educación sanitaria, información sobre el uso del dispositivo, la recarga, dudas, si hay falta de respuesta, pues tener esa agilidad para adelantar visita, porque los ajustes se hacen por parte del equipo médico. En cambio, el estimulador del nervio vago sí que es un dispositivo que nosotros sí que hacemos mucho más seguimiento y control, ¿no? Es un dispositivo que se enrolla alrededor del nervio vago y que envía impulsos e intensidad moderada a través del nervio vago a las áreas del cerebro asociadas con las crisis, con la finalidad de controlarlas. El objetivo es evitar crisis antes de que se inicien y detenerlas si han empezado. Es decir, hay un imán que el mismo paciente se puede pasar si nota, o la familia, si notan que empieza una crisis y que muchas veces puede parar las crisis. Se suministra la electricidad a través del generador y un electrodo que envía estos impulsos a través del nervio vago. Y sí que requiere una intervención quirúrgica ambulatoria breve que suele durar alrededor de 1 hora. Entonces, pues en este sentido, pues lo mismo, el paciente requiere una educación, pues tiene dudas sobre el dispositivo, etc. Entonces, estos dispositivos también han ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de los pacientes, igual que nosotros hacemos, pues afortunadamente también suelen ir apareciendo, pues nos sigue un poco la tecnología pues para ayudarlo. Entonces aquí a la derecha veis los dispositivos que nosotros usamos, pues una conexión inalámbrica, pues donde nosotros se lo ponemos encima de la batería pues para mirar y revisar, y entonces sale la programación y nosotros ahí vemos pues la intensidad y podemos ir a los ajustes. Las ventajas: se puede hacer una programación planificada, que nosotros ahora miraremos que normalmente la vamos planificando nosotros porque la individualizamos. Puede hacer una programación día-noche, que es interesante, también ahora lo explicaremos, y hay una estimulación automática que se detecta cuando hay taquicardia, que se asocia muchas veces a las crisis.
Los efectos secundarios son muy leves y sobre todo si se van haciendo los ajustes pues un poco progresivos. Son molestias en la garganta, fonía ronquera, un poco de tos, y se desaconseja un poco en pacientes que tengan apnea de sueño por este impulso, pues el efecto que provoca a nivel de la garganta, ¿no? Este es un programa, pues aquí podéis ver, pues que podemos aquí ver desde la frecuencia, la intensidad y el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es, o sea, esto no es un aparato que esté continuamente funcionando, sino que hay un on-off. Normalmente se pone a 30 segundos on, 5 minutos off. Y esto es donde aquí nosotros sí que tenemos un protocolo en el hospital mediante el cual cuando el paciente que se va subiendo, según esta es la guía de programación, como veis, hay unos pasos en los que se va subiendo la intensidad. Nosotros esta intensidad se tiene que hacer aproximadamente cada 2 semanas, porque si no el paciente pues tiene muchas molestias, esto de carraspera, la tos, entonces se tiene que ir dando un tiempo para que el paciente se acostumbre. Esto, lógicamente, cada 6 meses, que son normalmente las consultas médicas, pues es muy difícil. Entonces, claro, nosotros lo vamos haciendo entre el neurólogo y yo, pues nos vamos enviando el paciente de manera pues que la enfermera evita muchas consultas médicas, ahorra tiempo y permite que el paciente llegue al objetivo de 1,75, 2 o 2,25, que es cuando realmente es efectivo para las crisis. Y después ya, pues individualmente ya se ve. Si el paciente no controla las crisis, podemos pasar a ciclos más rápidos, donde está el aparato encendido más tiempo y menos tiempo desconectado, que es lo que decimos los ciclos de trabajo. Bueno, esto es lo que ya os he dicho, ¿no? Y sí que es interesante es eso, el adueñarnos, el decir, bueno, esto lo podemos hacer y de manera autónoma, usando un protocolo propio y también que se adapte a cada paciente y la evolución de este paciente. A lo mejor pues podemos ver que a un paciente pues le podemos hacer los ajustes un poco más rápido que otro porque lo tolera perfecto y en otro en cambio pues tenemos que ser más lentos. Y eso, saber que estos aparatos pues pueden también programarse en ajuste a los patrones circadianos de las crisis, es decir, hay gente que solo tiene crisis por la noche, solo tiene crisis por la mañana al despertar, entonces se puede programar el aparato para que esté con más intensidad a unas horas que a otras. Y por último, pues un poco el decir, la investigación y el liderazgo, o sea, esta es otra dimensión muy importante que ya hemos hablado en cuanto a la enfermera de epilepsia. Bueno, aquí puedes ver, o sea, esto fue gran parte de lo que luego acabó siendo mi tesis doctoral, entonces pues fueron varios estudios y varios objetivos que nosotros tenemos sobre investigar y al final la investigación es algo yo creo que es muy interesante porque al final acabas retroalimentando tu práctica clínica, nace de la práctica clínica, investigas, se retroalimenta, se difunde, o sea, es muy bonito. Y desde el estudio que os he enseñado del análisis de la práctica avanzada de las enfermeras de práctica avanzada en España y en Reino Unido, también validamos una escala de satisfacción con el cuidado en epilepsia, que es ya una herramienta que se puede usar en español, pues cualquier enfermera o cualquier profesional que quiera hacer un estudio de intervención para ver el antes y el después. Un estudio cualitativo que hicimos sobre las expectativas del empoderamiento de los pacientes, una eficacia de una intervención educativa específica con empoderamiento del paciente, relación entre el empoderamiento del paciente y la adherencia al tratamiento y luego otros estudios pues, que estamos haciendo relacionados con nuevas medicaciones, relacionados ahora con la validación de la escala del estigma en epilepsia. Todo eso al final esperamos y nuestra ilusión es que aporte mejoras en los costes, aporte mejoras en la calidad asistencial y sobre todo pues ayude en la salud de estos enfermos crónicos. Entonces, no quería dejar de comentar un poco esta parte tan importante, ¿no? Que es la adherencia al tratamiento, que al igual que en otras enfermedades crónicas, pues a veces pues cuesta un poco, ¿no? Sabemos que el 55% de los pacientes reportan una no completa adherencia al tratamiento. Información sobre los efectos secundarios de la medicación, sabemos que a veces no incrementa la adherencia o no es suficiente. La mayoría de pacientes con epilepsia no tienen buena adherencia a la medicación y más de un tercio de los pacientes tienen creencias negativas respecto a la medicación. Entonces este es un estudio también, que todavía no lo tengo publicado, pero sí que relacionamos el empoderamiento del paciente con una escala validada con la adherencia al tratamiento. Decimos, ¿qué pasa? ¿Tienen más adherencia o no los pacientes que están más empoderados?
y realmente salió que es significativo, nos salió significativo, es decir, tenemos que centrarnos en empoderar al paciente, porque esto puede tener unos resultados pues, en su adherencia al tratamiento y este puede repercutir de manera muy importante en la evolución de su enfermedad. Y en este estudio pues vimos estas variables, o sea, ¿qué variables pueden estar asociadas a la adherencia, al empoderamiento? Por ejemplo, la participación en asociaciones, que forma parte del empoderamiento, ¿no? El empoderarse a sí mismos, el compartir experiencias, pues esto se vio que participar en asociaciones está relacionado, se relacionó significativamente con el empoderamiento, pero no con la adherencia. Si ha participado en educación sanitaria, sí que nuevamente se relaciona con el empoderamiento, pero no con la adherencia. Y realmente vemos que lo que sí empodera la adherencia es educación sanitaria específica sobre fármacos y también el empoderamiento, también hemos visto que se relaciona con la adherencia y la educación sobre los fármacos también con el empoderamiento. Es decir, las enfermeras tenemos que investigar sobre esto que es nuestro, muy propio, el empoderamiento del paciente, la adherencia al tratamiento y tener herramientas y conocer más para saber de qué manera podemos ayudar. Y bueno, esto es un poco, no quería acabar sin ver un poco el reflejo y lo que es importante para nosotras. Visibilizar el rol de la enfermera de epilepsia, difundir la importancia de la promoción de las enfermeras, dar voz y visibilidad a las necesidades de los pacientes, porque esto al final va unido. No es por nosotras queramos ser ni más ni menos, es que son resultados de salud que estamos viendo y es una oportunidad muy grande de ayudar a los pacientes. Empoderarlos, ayudar a que disminuya el estigma y siempre fomentar la investigación en cuidados enfermeros, porque si ahora mismo una enfermera de práctica avanzada de epilepsia no hace este tipo de investigación, ¿quién la va a hacer? ¿Nadie? Entonces tenemos mucho que ofrecer y solamente tenemos la oportunidad y solamente hay que intentarlo. Entonces es esta reflexión que quería hacer. Gracias por vuestra atención. María, bueno, es una sorpresa esto, estoy muy emocionada. La verdad que la invité, pero no esperaba esto. Bueno, arriba María, bueno, es una persona muy especial, ahora ya os explicará. Ya tiene epilepsia y es fácil. Arriba María. Me pongo de cara a ti por el foco. Hola. Bueno, explícanos, o sea... A ver, me llamo María, hace 4 años que me operaron en el Hospital Clínic, por eso mi emoción. Doy fe de todo lo que ha dicho que hace como paciente, porque si no te creo que te he mandado 40 mensajes o más, y no ha habido día que no me los contestase, me ha contestado siempre. Y quería darte las gracias porque días muy grises me los has vuelto con un sol enorme. Siempre has estado ahí, siempre que te he necesitado. Y tú has hablado de superinfermeras. Yo diría que hay una frase que me gusta mucho y es que un árbol posado, hay un pájaro posado en un árbol, no teme que sus ramas se rompan porque se fíe de sus alas. Y tú has sido parte de mis alas y eres a diario. Así que, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me queda un poco así. Pero es bueno, al final es nuestra motivación y yo creo que eso sí que lo tenemos en común pues todas las enfermeras pues que siempre estamos pues muy cerca, porque al final yo creo que no hay que hacer tampoco esa distinción, luego lo hablaremos también Noelia, que al final todos somos personas y esto es una delgada línea que hay y que no tenemos, que eso va por delante de todo y eso al final es lo que motiva a veces y es lo que te motiva pues seguir investigando cuando ves que una persona pues puede mejorar en algún ámbito, pues intentas ayudarla de esa manera.
Gracias. No, gracias a ti. Bueno, por el pues, día a día y por todo. Porque sí, sois súper enfermeras. Y al final hay una palabra a la que nunca había dado importancia y se llama empatía. Y a mí me da igual si la empatía me la da un médico, me la da una enfermera o incluso un médico del ICAM, que da como un poco más de respeto. Y realmente yo he tenido la gran suerte de poder estar en el Hospital Clínic, y no es por desmerecer a otros hospitales. Y esa palabra durante 4 años ha sido lo principal, la empatía, porque la tenéis todos. Y es súper importante. Una vez me dijo el médico hace poco del ICAM, le dije gracias por su empatía. Y me dijo, no, ser empático no cuesta nada. Y mi contestación fue, ser empático no costará nada, pero desde este lado no tiene precio. Y realmente es así. Pues muchas gracias. Si lo viera el resto del equipo les hará ilusión saber que has estado aquí también. Y bueno, pues aprovecho para iniciar la siguiente parte, que yo precisamente no quería hacer unas jornadas sin la participación también de un poco del otro lado. Entonces quise hacer pues la parte de esclerosis múltiple, pues un poco incluyendo pues a Noelia, que ahora nos explicará su experiencia. Entonces si queréis ya podéis subir.